Principio activo de los medicamentos ansiolíticos y antidepresivos. Un ansiolítico tranquilizante menor es un fármaco psicotrópico con acción depresora del sistema nervioso central, destinado a disminuir o eliminar los síntomas de la ansiedad, sin producir sedación o sueño. Hay varios tipos de ansiolíticos, nos centraremos en la benzodiazepina, uno de los grupos más usados por la población. Los ansiolíticos, también llamados tranquilizantes menores, son principios activos que son recetados principalmente por los médicos para evitar convulsiones, mitigar los síntomas de la ansiedad y angustia y en ciertas ocasiones los síntomas provocados por trastornos del estado del ánimo. Entre los fármacos del grupo de benzodiazepinas tenemos el clonazepam, diazepam, alprazolam y el transilium. El problema del consumo prolongado de ansiolíticos es que generan tolerancia en la persona que los consume y hacen una gran dependencia física y psicológica, llegando incluso a tener problemas graves de adicción. Los antidepresivos es un medicamento psicotrópico utilizado para tratar los trastornos depresivos mayores, que pueden aparecer en forma de uno o más episodios a lo largo de la vida. Diversos trastornos de ansiedad, ciertos desórdenes en la conducta alimentaria y alteraciones del control de los impulsos. Los antidepresivos se dividen en tres clases: inhibidores de la monoaminoxidasa, tricíclicos y de segunda generación. Los principales grupos de fármacos antidepresivos son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Son inhibidores muy específicos de la recaptación de serotonina con poca o ninguna repercusión sobre el resto de los neurotransmisores. Los inhibidores de la monoaminoxidasa inhiben de forma más o menos selectiva la monoaminoxidasa A o B, presentan un perfil de efectos secundarios bastante negativos, por lo que se utilizan como tratamiento de segunda línea. Los antidepresivos tricíclicos, buen perfil de eficacia por el bloqueo de la recaptación de dos compuestos de comunicación interneuronal, noradrenalina y serotonina. Los antidepresivos heterocíclicos, derivados del grupo anterior, con la misma efectividad pero con menor tasa de aparición de efectos secundarios. Mecanismos de acción. Mecanismo de acción de los ansiolíticos. Los ansiolíticos se encuentran compuestos de benzodiazepinas, que son agentes depresores del sistema nervioso. Actúan en particular sobre el sistema límbico. En el sistema nervioso central, los receptores de estos forman parte del complejo ácido gamma-aminobutírico, mejor conocido como GABA. El GABA es un neurotransmisor que posee una productiva acción inhibitoria. Sus receptores forman parte de un sistema bidireccional inhibitorio que se conecta entre diversas áreas del sistema nervioso central. Estos receptores se encuentran distribuidos por todo el cerebro y parte de la médula espinal. Es decir, en este sentido, el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Inclusive se estima que entre 30 y 40% de la sinapsis del cerebro son GABAérgicas. Los receptores de este proceso se conocen como GABA-A, el cual es de mayor importancia que el GABA-B. El GABA-A es postsináptico y predomina a nivel cerebral. A su vez, el GABA-B tiene una ubicación a nivel espinal. La combinación de lo que es el GABA-A y los canales de cloro potencian los efectos inhibitorios del neurotransmisor, es decir, se produce la hiperpolarización de la membrana, quedando de esta manera la neurona resistente a la excitación. En este punto es importante señalar que como su mecanismo de acción funciona específicamente en el sistema límbico, donde se producen las emociones, genera un estado de tranquilidad a través del receptor BZ2. De esta misma forma y debido a la transmisión GABA inhibitoria que los ansiolíticos generan y que actúa también sobre el hipocampo y la amígdala, radica también la reducción o el alivio de los síntomas ansiosos que las personas llegan a experimentar. En cuanto al mecanismo de acción de los antidepresivos, Arana en el 2002 hace mención a que la principal interacción de los antidepresivos
se encuentra relacionada con los sistemas de neurotransmisores monoaminérgicos, siendo estos la noradrenalina, serotonina y dopamina. Estos considerados neurotransmisores que son liberados en el cerebro y actúan de forma directa en diversos procesos mentales, inclusive estados anímicos y afectivos. No obstante, para poder hablar bien de mecanismos de acción, es fundamental de forma principal establecer la clasificación de los antidepresivos. Pues bien, existe una primera categoría que comprende aquellos antidepresivos que aumentan de forma selectiva la transmisión serotoninérgica, en la cual se encuentran todos los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, que se conoce como ISRS. La segunda categoría agrupa aquellos antidepresivos que aumentan también de forma selectiva la transmisión noradrenérgica, entre ellos los inhibidores selectivos de lo que es la recaptación de la noradrenalina, ISRN. Y finalmente la tercera categoría que reúne los antidepresivos que aumenta de manera mixta la transmisión serotoninérgica y noradrenérgica. De esta manera, las tres monoaminas que se mencionaron con anterioridad resultan eliminadas de la sinapsis después de su liberación, esto mediante lo que se conoce como la recaptación, proceso que es realizado en su mayor parte por una neurona presináptica. Posterior a ello, las monoaminas son devueltas a la vesícula o catabolizadas por la enzima monoaminoxidasa. Es entonces aquí donde entran los antidepresivos. Pues bien, estos actúan bloqueando en distinta medida partes de este proceso, como el de la recaptación y el de su catabolismo. Es así como la acción de los antidepresivos pretende o busca como forma principal el bloqueo de la recaptación, el aumento de la biodisponibilidad de los neurotransmisores, mantenerlos de esta forma durante más tiempo en el espacio sináptico, lo cual sin duda alguna y automáticamente va a favorecer el proceso de la neurotransmisión. Alteración en la función sexual. Los antidepresivos, ansiolíticos, así como los antipsicóticos y los tranquilizantes, pueden afectar la salud sexual. Todos ellos, en cierta medida, influyen en la aparición del deseo y, en el caso del hombre, además en la dificultad para mantener la erección. Algunos también pueden provocar disfunciones en la eyaculación y, en el caso de la mujer, irregularidades menstruales. Los antidepresivos y ansiolíticos pueden producir alteraciones en cualquiera de las fases de la función sexual. Pueden producir disfunción orgásmica y o disfunción eyaculatoria y alteraciones en la libido y disfunción eréctil. En lo que respecta a los antidepresivos del tipo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, estos producen una disminución del deseo sexual, dificultades para lograr la eyaculación y el orgasmo. Esta disfunción se produce en mayor o en menor medida en un porcentaje que varía entre el 30 y el 80% de los pacientes. Y de hecho, la disminución del deseo sexual constituye la principal causa de interrupción del tratamiento. Otro tipo de antidepresivos, los antidepresivos tricíclicos, también son medicamentos que se asocian con la disminución de la libido. Entre los medicamentos que más frecuentemente producen alteración encontramos, dentro del grupo de antidepresivos tricíclicos, la imipramina y la clomipramina, dentro del grupo de inhibidores de recaptación de la serotonina, la sertralina, la fluoxetina y la paroxetina. En lo que respecta a los ansiolíticos, encontramos opiniones encontradas, ello debido a que no se encuentran estudios específicos que vinculan la disminución del deseo con un medicamento concreto y además los ansiolíticos suelen ser recetados para las personas que padecen ansiedad en distintas situaciones, una de las cuales es la ansiedad que se presenta en función a tener actividad sexual. Entonces es frecuente que las personas, para manejar la ansiedad en situaciones de la vida como la esfera sexual, consuman ansiolíticos. Además, es importante destacar que estos efectos secundarios se suelen llegar a confundirse porque la propia patología de base, la ansiedad, la depresión, produce por sí misma en muchos casos un descenso en el funcionamiento sexual.
Para Adrián Zapetti, este es un sexólogo clínico, la incidencia de los antidepresivos en la esfera sexual se puede disminuir o evitar con intervenciones y modificaciones, entre las que destacan suministro de información, reducción de la dosis, sustitución del medicamento, descansar de la toma de la medicación eventualmente, agregar medicaciones adicionales o implementación de terapia breve y focalizada. ¿Qué sucede con esto? Sucede que en muchos casos no es necesaria la suspensión del medicamento, pues este es eficaz, sino tener en cuenta recursos adicionales con los que contamos para disminuir sus efectos secundarios, cuando aparecen en nuestra esfera sexual. Además, hay nuevos fármacos que tienen efectos secundarios de menor medida. Por eso, ocasionalmente es posible sustituirlos y probar con una nueva medicación. Con respecto al suministro de información, la información sexual y un conjunto de aprendizaje permiten el desarrollo de las capacidades sexuales, permiten que la pareja se adapte a esta nueva situación y es bastante posible que gran parte de los inconvenientes que generan estos medicamentos se pueda canalizar cuando las parejas entienden que que es un efecto secundario que puede manejarse, que puede tolerarse, que puede conducirse dentro de la dinámica sexual de la vida de pareja. La información viene siendo el primer elemento y sumamente importante. Una explicación a tiempo puede ayudar mucho al paciente que está presentando esta situación para que no lo entienda como una condena a la que debe acostumbrarse. En casos más extremos, cuando no es posible resolverlo con información, podemos utilizar otras herramientas y mecanismos y eventualmente terapia administrada por un sexólogo médico. Es importante que tengamos presente que cuando existe alteración de la función sexual por el consumo de medicamentos, la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad son fundamentales. Es decir, esta es una situación que como orientadores abordaremos desde el punto de vista de aclarar errores de concepto y ofrecer una amplia gama de información a nuestro consultante, pero que al mismo tiempo esta situación debe ser tratada por el médico especialista y, según el caso de que se trate, por otros profesionales, como podría ser el sexólogo médico, como podría ser el psicólogo clínico. Continuando con el rol del orientador, vamos entonces a tocar el punto con